Listo. Muchas gracias Camilo muchas gracias Camilo por la recomendación. Eh, Listo. Entonces les voy a compartir este enlace. Pueden ver, digamos, en caso de que cada quien quiera también ir ingresando información, ya les voy a decir por qué también les estoy compartiendo este enlace, pueden hacerlo y si quieren ya mismo cualquiera puede entrar y pueden agregar información. Solo pues digamos incluso como ejercicio por si, para que vean cómo funciona. Simplemente le doy al más que hay en cada columna y puedo agregar datos. ¿Qué puedo agregar ahí? Si yo le doy al más, puedo, como ven, escribir un título, cualquier tema, y ya, así de sencillo. Pero también puedo agregar aquí abajito fotos, enlaces. No, es que hay un video que yo conozco de una amenaza o de una oportunidad o de una hay un video, hay una fotografía, los puedo subir desde aquí abajo. De hecho, si le doy a los punticos que ven acá de cada cuadrito, me aparece ya muchas más opciones. Puedo dibujar algo, escribir pues hacer un dibujo o grabar un sonido, si quiero, digamos, dejar algún mensaje de voz en alguna de esas temáticas. Listo, entonces, no sé si está claro, compañeros, si tienen alguna duda sobre, digamos, la metodología para que ya iniciemos, pues, como tal, como la discusión de cada uno de estos temas. Andrés, yo Sí, quiero hacer como un complemento frente como a la contextualización sobre el tema patrimonio cultural. Hay que tener en cuenta que el patrimonio cultural se divide en material e inmaterial. Lo material, que es lo que nosotros en este momento, de lo que nos vamos a encargar, también tiene unas subdivisiones. Entonces, en lo material tenemos lo inmueble y lo mueble. Lo inmueble es todo ese patrimonio tangible, eh, que, que está constituido pues por lugares, sitios, edificaciones, todo lo que no se pueda mover. Ese es el inmueble. Obras de ingeniería, centros industriales, bueno, conjuntos arquitectónicos, todo eso es el inmueble. Pero lo material también tiene lo mueble. Perdón, que lo mueble sí es lo que se puede mover. Entonces ahí encontramos lo arqueológico, tenemos obras de arte, tenemos lo documental, el acervo documental también está dentro del tangible mueble o de lo material mueble, ¿cierto? Películas, fotografías, artesanías, y algunos teóricos hablan del patrimonio natural dentro de lo tangible, dentro de lo material, ¿cierto? Sí, lo natural, que en este momento desde el municipio estamos haciendo varios ejercicios para declaratoria. Por ejemplo, estamos haciendo un ejercicio para declaratoria de la microcuenca La Yurá, pero como patrimonio natural material, algo tangible. Pero luego de varios años, yo llevo varios años trabajando en este cuento y disfrutando de este cuento del patrimonio cultural. Me he encontrado que esas definiciones o esas divisiones que tenemos frente a lo material y lo inmaterial no se deben hacer tanto, porque cuando yo cojo un objeto, este objeto, ustedes me están viendo. sí, Bueno, este objeto, si yo le voy a dar un valor patrimonial a este objeto, si no le identifico como ser humano, si yo no identifico en él un valor histórico, estético o simbólico, este objeto por sí solo no es patrimonio. Entonces siempre está amarrado, está vinculado a la valoración inmaterial que el ser humano le dé a ese objeto, ¿cierto? Y lo mismo lo inmaterial casi siempre tiene una representación material. Por ejemplo, lo inmaterial en Envigado tiene, algunas de las expresiones son la Semana Santa de la parroquia de Santa Gertrudis, pero tiene un vínculo material que son los monumentos que ellos utilizan y la misma parroquia como tal. La manifestación silletera
es una expresión inmaterial, ya declarada también como patrimonio, pero tiene una expresión material a través de la silleta, ¿cierto? Y a través también de los productos agrícolas que los campesinos del sector de Santa Elena producen. Así vamos a encontrar, por ejemplo, el trabajo que están haciendo ahora con la gastronomía, que es un quehacer, es un arte inmaterial, pero siempre entonces tiene como producto algo material, algo que vamos a disfrutar. Entonces, y quiero rápidamente mencionarles cuáles son los bienes inmuebles que en este momento, según el plan de ordenamiento territorial, tenemos declarados como patrimonio cultural. Está Casa Blanca, está la Casa Museo Fernando González, otra parte, está la Escuela Fernando González, está la estación del ferrocarril de Envigado. Esos 4 declarados a nivel nacional. Y a nivel municipal tenemos la Casa de la Comunidad Terapéutica, el Colegio de la Presentación y su capilla adjunta, Casa Quinta La Alquería, que está dentro de la urbanización San Isidro, la Casa Consistorial, o sea, donde en ese momento funciona el Consejo Municipal, la Iglesia de San José, que yo la llamaría parroquia de San José, la parroquia de Santa Bárbara, la parroquia de Santa Gertrudis, la parroquia de San Marcos, la escuela La Pava, la chocolatería y la plaza de mercado. Entonces, para hacer pues como ese complemento, para que ya sigamos entonces alimentando nuestro plano. Muchas gracias, María Teresa. Sí, como nos dice la compañera, pues digamos que hay una gran categoría que es patrimonio cultural, ese a su vez se divide en patrimonio material e inmaterial, y el material que es, digamos, como el foco de esta mesa, podría ser mueble o inmueble. Y es muy, muy importante la aclaración que hace María Teresa, de que a veces esa línea entre lo material o lo inmaterial no es fácil dibujarla, porque se relacionan, ¿cierto? Entonces, a la hora, por ejemplo, incluso de proponer una declaratoria o postular una manifestación, digamos, como o un bien patrimonial, pues es importante tener como esa división de, bueno, es material, es inmaterial, bueno, ahí que hará parte, pues, como en parte de la discusión que tendremos. Entonces, bienvenido. No sé, digamos, si hay de momento comentarios, compañeros, inquietudes. Bueno, Andrés, ¿me escuchan? sí, perfecto. Bueno, no, mira, yo pues, lamentablemente pues debo anunciar que dentro de un ratico me debo ausentar, pero pues quería pues simplemente como a manera de aporte a esta construcción colectiva, pues empezar a inyectar algunas ideas, algunas propuestas. Yo sí creo que hay una gran debilidad y que tenemos que tener en cuenta en la construcción de este plan decenal, es en la definición de una política pública que defina recursos humanos, técnicos y económicos para el patrimonio del municipio de Envigado. Estoy liderando actualmente el proceso actual de la Casa Museo, otra parte, y es un poco doloroso pensar en que, por ejemplo, hoy, mayo 18, todavía no tenemos un contrato firmado con la alcaldía y estamos abiertos desde el 2 de enero. En medio de la pandemia, en medio de cierres, en medio de confinamientos, con unas grandes dificultades, haciendo un esfuerzo porque los espacios culturales sigan siendo ese lugar de encuentro, de reflexión, de participación, de catarsis incluso para la sociedad y para los vecinos, que permitan tener un espacio abierto como con las características que nosotros tenemos, pero es muy doloroso también pensar en que todo lo tenemos que estar sometiendo y no hay una política pública que le defina a la organización de turno. Yo lo veo como una gran debilidad, es que las organizaciones sepan que hay un recurso fijo, que hay un convenio plurianual, que no nos tenemos que estar desgastando 4 y 5 meses
en la presentación de unas propuestas, sabemos que tenemos que cumplir con unas normas, que tenemos que cumplir con una serie de requisitos, porque es contratación de recursos públicos, pero que haya una voluntad y haya también una construcción de confianza. O sea, yo llevo apenas año y medio en otra parte, pero entiendo que la corporación lleva 19 años ya, vamos para 20 años sosteniendo y abriendo este espacio y construyendo un ethos, una confianza, una vocación cultural, haciendo de este lugar un espacio público, el sueño de Fernando en sus inicios, y que todavía 19 años después estemos ante una amenaza también, lo vería ya como una amenaza, es a estos cambios en las distintas administraciones públicas. O sea, yo creo que si algo tenemos que apostar en un plan decenal de cultura es que se trasciendan periodos político-administrativos. O sea, hay una amenaza y es que los cambios administrativos de una administración a otra, pues si la organización es cercana o es lejana, pues entonces eso depende de cómo le va en ese cuatrienio, y no creo que sea justo. No estoy hablando solamente por otra parte, creo que estoy hablando por muchas organizaciones. Entonces yo creo que en el ítem de debilidades yo plantearía la ausencia de una política pública, y en el tema de las amenazas son los cambios administrativos, político-administrativos, que todos definen obviamente un cumplimiento de un mandato y un plan de desarrollo, pero que creo que hay o sea, en el tema de cultura y sobre todo de patrimonio, bien de interés cultural, patrimonial, decretado por ley nacional, que lamentablemente no se cumple, y que siempre, pues a estas alturas todavía estamos bregando a que el proyecto salga y teniendo una programación cultural desde el inicio del año. Entonces, eso lo veo como amenaza y como una debilidad. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Algún otro compañero o compañera quiere? Yo les formularía una pregunta respecto a las oportunidades. ¿Ustedes creen que la declaratoria de un bien patrimonial lo ven como una oportunidad o en ocasiones puede ser una amenaza? Lo digo porque si bien la declaratoria de cuando se declara algo como un bien patrimonial, empieza inmediatamente a recibir cierta protección y cierta, digamos, recursos. Para muchas personas eso también se convierte en una amenaza para el mismo bien, ¿cierto? Porque esto ya implica turismo u otros fenómenos, es decir, a veces las declaratorias pueden traer algunos beneficios, pero también se pueden convertir en una amenaza. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Creen que todos los bienes, digamos, patrimoniales del municipio son aptos o deberían recibir esta declaratoria? ¿Creen que algunos no? A menudo cuando se declara un bien patrimonial, las personas o los dolientes, digamos, de estos bienes también sienten que lo pierden, pues como que pierden ¿cierto? Entonces, pero, bueno, yo puedo... No digo que sea malo, simplemente como para abrir la discusión. Claro, claro. Sí, mira, yo he visto que lo que pierden los propietarios de los bienes inmuebles o muebles que puedan llegar a ser declarados como patrimonio es de pronto el valor económico o el usufructo de ese bien, pero desde la parte económica. Todo lo contrario, lo que el legado, el acervo, no lo pierden. Antes se puede conservar es a través de una declaratoria. Lo que pasa es que en Colombia específicamente somos muy miopes todavía al mirar una declaratoria de un bien patrimonial, porque lo único que se les viene a la cabeza es: entonces yo ya no voy a poder remodelar, yo ya no voy a poder vender, yo ya no voy a poder... Pues entonces es esa parte económica lo que empieza realmente a afectar a los propietarios de los bienes declarados. Pero, por ejemplo, si miramos hacia Europa, esos bienes declarados antes son utilizados para una actividad económica muy rentable, muy rentable. Entonces, sí,
Los bienes patrimoniales, cualquier intervención que se vayan a hacer en esos bienes, tiene un protocolo y tienen unas exigencias que pueden llegar a ser muy costosas. También es su usufructo de una manera creativa, puede ser grande. Entonces, si una casa es declarada como patrimonio, yo monto un hotel patrimonial. Yo puedo montar un hotel patrimonial, por ejemplo, ¿cierto? Un café como lo tiene otra parte, o cualquier otra actividad económica que, llamando al público a través de todo ese valor patrimonial, me logré tener una actividad rentable. Entonces, pienso que también es desconocimiento de lo que se puede llegar a hacer con un bien que esté declarado como patrimonio. Además, si se gestiona el ente que lo declara, en este caso, por ejemplo, el municipio, si llega a declarar un bien como patrimonio, también puede negociar con los propietarios el pago de los impuestos por algunos años. Y también, pues es que es un gran beneficio. Y para el diseño de planes especiales de manejo y protección de estos bienes, la administración está en el deber de hacer el acompañamiento, que el diseño de esos planes es muy costoso, pero la administración está en el deber de hacer el acompañamiento a los propietarios para el diseño de esos planes especiales de manejo y protección. Cuando ya se vaya a vender el bien, la primera persona, bueno, la primera entidad que él tiene la potestad para comprar el bien es el ente que lo declaró. En este caso, el municipio es el que tiene la primera opción de compra del bien. Si el municipio no lo quiere comprar, entonces luego cualquier otro particular lo puede comprar. Cualquier persona puede comprar un bien patrimonial. No es que solamente entonces lo tenga que comprar la administración, no, pero el municipio no, lo puede comprar cualquier particular. Eso sí tiene que conservarlo como bien patrimonial, pero puede llegar a ser una persona que tenga la capacidad de antes utilizar ese valor patrimonial potencializando ese valor patrimonial para promover y hacer marketing para su negocio. Entonces, a veces es como una falta de desconocimiento que lleva a que tenga una debilidad la declaratoria como patrimonio. Entonces, digamos, podría ser, María Teresa, una oportunidad el conocimiento, a ver, ¿cómo se podría formular? Como que un adecuado conocimiento de las ventajas de una declaratoria puede ser una oportunidad, pues no atendida hasta el momento, pues como conocer las diferentes oportunidades que puede generar esa declaratoria, o cómo lo podría... Es que puede ser una debilidad. La debilidad es el desconocimiento de la declaratoria, de cuáles son los beneficios que puede traer una declaratoria, cuáles son los beneficios y los usos que puede traer una declaratoria de un bien material, declaratoria como patrimonio. Esa es la debilidad. Pero también como oportunidad puede ser los convenios, la gestión de recursos y la potencialización que se puede hacer a través de un buen marketing de los valores patrimoniales que tenga el bien. Listo. Listo. Bueno, ese se lo redactamos ahorita mejor. Listo. Muy bien. Fortalezas. ¿Qué fortalezas ven ustedes en materia, sobre todo de patrimonio material en el municipio? ¿Creen que hay suficientes bienes patrimoniales o con el potencial de ser declarados patrimonio? ¿Creen que estamos colgados ahí? ¿Cómo ven? También aprovecho, pues a veces hay muchas divergencias, ¿cierto? No hay un consenso necesariamente en lo que se entiende por patrimonio. Como vemos ese debate del túnel verde, ¿cierto? Para un sector de la población muy ambientalista, eso es un patrimonio cultural material y es inmueble. No se puede mover, pues ellos no aceptan que uno pueda transportar los árboles, no, es que si se transportan esos árboles para otra parte, no es lo mismo que en el túnel verde. Entonces,
pero para otro, vemos que para otro grueso sector de la población eso no es un patrimonio, pues, y ven es un montón de árboles enfermos y viejos que antes se convierten en una amenaza cuando llueve duro en el municipio. Entonces, respecto a eso, digamos, ustedes podrían ver como una amenaza la falta de consenso de pronto en lo que se entiende por bien patrimonial, o creen que eso antes es una fortaleza, digamos, que da cuenta de la diversidad de criterios y de enfoques que puede existir en el municipio. Yo creo que la amenaza ahí sería de pronto el desconocimiento de que, a ver, el propósito del patrimonio cultural es realmente construir identidad, pero cuando hablamos de identidad tenemos que hablar de identidades, porque no todos nos identificamos con lo mismo, entonces tenemos que hablar que es de diversas identidades, lo que para unos puede ser muy representativo, para otros no, lo que para estas generaciones puede ser patrimonio, de pronto para unas generaciones más adelante no va a ser patrimonio, no va a estar dentro de su constructo de identidad. Cuando hablamos de patrimonio cultural, cuando hablamos de identidad, que se construye pues también a través del patrimonio cultural, hablamos de la necesidad que tiene el ser humano de sentirse perteneciente a un grupo, a una sociedad, a un lugar. Esa es una de las necesidades básicas de las que habla dentro de la estructura de personalidad, de las que habla el psicólogo Maslow. Es la necesidad del ser humano de sentirse perteneciente a un lugar, a un grupo, a un territorio. Entonces, cuando yo le empiezo a entregar esto a las nuevas, pues las generaciones anteriores no le entregaron, pero yo puedo reinterpretarlo en ese momento de otra forma. Y cuando yo se le empiezo a entregar a las otras generaciones, ellos lo pueden interpretar de otra forma y eso es válido, eso no es malo, eso es válido, ¿cierto? En unos años, las generaciones actuales pueden llegar a sugerir que el reggaetón se declare como patrimonio, eso no es malo, eso hace parte de su constructo de identidad, ¿cierto? Entonces yo pienso que aquí la amenaza es creer que eso o esos objetos nos tienen que identificar a todos. No nos tienen que identificar a todos, pero eso no le quita su valor patrimonial, hace parte de un grupo a los que los identifica, ¿cierto? Entonces cuando yo pienso ahí más fácil que una amenaza es la falta de empoderamiento de la ciudadanía de su patrimonio o de lo que quieren que haga parte de su patrimonio. Porque, por ejemplo, el Túnel Verde pues tiene un grupo organizado, un colectivo organizado que defiende lo que ellos consideran que es patrimonio. Pero hay muchas otras personas que se quedan detrás de un televisor esperando que el resto de la comunidad decida por ellos que es su patrimonio, en vez de estar participando, por ejemplo, como en estos lugares. Entonces, esa es una amenaza para lo que ahora puede considerarse patrimonio. Muy bien. Omar, bueno, me da pena, no sé las otras personas si quieren intervenir, pues no sé si no vi si había manos levantadas, qué pena, pero lo digo de una manera muy breve. O sea, yo creo que eso que tú preguntaste yo lo veo como una fortaleza, o sea, ese número de bienes de interés patrimonial con declaratoria que existen en el municipio, yo creo que es un número importante, adecuado, que le dan una fortaleza al territorio en términos de lo que tenemos como bienes reconocidos legalmente y legítimamente, que son dos palabras diferentes, sobre como bienes de interés cultural. ¿Cuál es la debilidad? Vuelvo y caigo en lo que decía hace un rato, y es que si no tenemos una política que no solamente está dirigida a destinarle recursos públicos, sino a acompañar, a hacer pedagogía, a generar un sentido de pertenencia por eso que tenemos reconocido como bien de interés patrimonial, pues poco estamos haciendo, porque entonces la gente termina viendo
que la declaratoria que hacen sobre su bien, si es un bien privado, pues se les vuelve casi que un encargo porque pues tiene unas grandes restricciones en términos de comercialización o de transformación, por ejemplo. Yo creería que lo que es un ejercicio pedagógico de acompañamiento y de fortalecimiento para que realmente la gente encuentre cuál es ese valor patrimonial, dónde están viviendo, por ejemplo. O sea, yo cuando estuve en la gerencia del tranvía de Ayacucho, me encontré con la casa de F. Gómez. Y la casa de F. Gómez, que todavía está en pie, pues yo decía, pero ¿cómo es posible que esta casa no tenga declaratoria? Un escritor que hizo parte de todo este relato costumbrista antioqueño, y no, vendían revistas en la ventana, colgadas de la ventana, ¿no es cierto? O sea, y arriesgando ruina. Y llamé y logré contactar, por ejemplo, a la hija que todavía tenía propiedad sobre, titularidad sobre ese bien, y cuando la contacté me dijo, no, es que a mí me interesa es que se caiga para que se pueda hacer un edificio ahí, para yo poderle dar un valor, porque incluso le ofrecí que la compraba de manera personal y con un compromiso de conservarla, que si bien no tenía todavía declaratoria, no fue posible, no fue posible. Entonces, claro, si no hay una política pública que acompañe y le genere un sentido de pertenencia a la ciudadanía en general sobre la importancia de lo patrimonial, se nos vuelve el patrimonio un encarte. Se nos vuelve el patrimonio un encarte, se nos vuelve una cosa inmanejable y una cosa que a veces impide que se construya. Entonces yo creo que ahí va mucho el tema de la pedagogía, de la formación y no solamente destinación de recursos, que son importantes, porque creo que pues todo este tema de sostenibilidad, de mantenimiento y todas esas cosas de los bienes patrimoniales son importantes, pero sobre todo que la gente sepa qué territorio está habitando. Yo casi que podría preguntar aquí si cuántos de esta mesa saben quién habitó este espacio antes que Fernando González. Y creo que ahí habría todo un ejercicio de memoria que hacer, porque tiene mucho que ver también con qué se construyó en este territorio también. Entonces, es eso, es eso. Y me da mucha pena, pues, de verdad, intervenir así de manera tan reiterada y tenerme que marginar dentro de un momento. No, tranquilo, Juan Carlos, muchas gracias. Yo te preguntaría si de pronto se podría considerar a raíz del comentario que nos hacías, si de pronto crees que el municipio tiene la fortaleza para adelantar ese proceso pedagógico que pueda, digamos, minimizar las resistencias o combatir un poco o mejorar la apropiación que tiene el municipio, la infraestructura, el recurso humano, la fortaleza, digamos, para adelantar un proceso pedagógico así, o crees que antes se vería una debilidad? Omar, yo creo que hay un equipo de profesionales muy capaces en este momento en la alcaldía y creo que perfectamente se podría pues complementar con algunas disciplinas en especial, pero creo que hay, pues por eso es la Dirección de Cultura y Patrimonio, de la Dirección de Cultura, y que además pues ya sabemos que recientemente se acaba de aprobar una Secretaría de Cultura, donde seguramente habrá una subsecretaría o una dirección de acuerdo a la estructura o a la arquitectura organizacional que le den. Seguramente va a haber una subdirección o una dirección de la parte patrimonial específicamente. Y creo que ahí hay una apuesta no solamente por el tema de la conservación, sino también por el tema de la proyección y de la apropiación. O sea, nosotros defendemos un espacio que tenemos aquí hace rato, sabemos quiénes participaron, tenemos conocimiento, pero yo creo que, hombre, duele decirlo, el 80% de nuestros visitantes son de otro municipio. Y eso le duele a uno, porque uno, pues yo soy de Medellín y mi trabajo profesional lo he hecho en el Museo de Arte Moderno, en el Museo de la Casa de la Memoria y en muchas otras cosas, pero hace año y medio estoy aquí y yo digo, ¿cómo es posible que las relaciones de vecindad, la construcción de sentido de pertenencia con nuestros propios vecinos, con nuestros propios, muchos vecinos de Envigado todavía no sepan
que es otra parte, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un ejercicio y un reto muy importante para la próxima Secretaría de Cultura y es cómo construir esos sentidos de pertenencia, cuáles son esos íconos importantes dentro del municipio de Envigado, que es importante que cualquier habitante de otra parte de Envigado conozca, ¿cierto? Sé que está próximo a salir una publicación que vamos a respaldar y que estamos acompañando, que es precisamente, por ejemplo, sobre 50 mujeres envigadeñas. Y no se imaginan la cantidad de mujeres valiosas que ha tenido este municipio. De ahí pasamos, de 50 pasamos hace rato. Entonces, eso es lo que, no es solamente Débora, Débora es nuestro gran ícono, la amo, la adoro, pero hay otra cantidad de mujeres, incluso algunas están vivas, que creo que tienen mucho que aportarle a la historia de la construcción de este municipio. Entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes sepan que la mujer que hace el ejercicio de tejidos de memoria en todo el departamento de Antioquia, desde la Universidad de Antioquia, nació en Envigado, vive en Envigado y lamentablemente no hay un ejercicio de esos en el municipio de Envigado. Cómo tejer memoria, ¿no es cierto? Cómo hacer ese ejercicio. Yo acabo de terminar una reunión con ella porque lo queremos hacer desde otra parte. Y si bien esta es la vida y obra de Fernando González, creo que como museo tenemos que proyectar otra cantidad de cosas también, por eso lo de las mujeres. Entonces, no, yo me extiendo muchas veces y me voy por otras cosas, pero yo ahí sí quiero invitar un poco a que miremos eso, en que hay un tema clave en la parte pedagógica, en la parte educativa, en la parte formativa, que no lo hacemos nosotros, los que estamos ya casi que bajada de salida, los que estamos muchos de esta reunión, lo tenemos que hacer desde las escuelas. Cómo desde las escuelas se construye colectivamente un imaginario colectivo que permita construir un sentido de pertenencia con lo patrimonial y cómo lo patrimonial se hace parte de la cotidianidad, no parte de eso que hay que mirar como arriesga ruina para tumbar, que es una cosa muy compleja. Desde las escuelas se puede construir que, Juan Carlos, que no lo último que decís. Sentidos de pertenencia y sentidos de apropiación, procesos pedagógicos que permitan que las escuelas realmente, así como habían cátedras de religión, de educación física y cosas, creo que habría que mirar este tema cultural desde la parte local de qué hay realmente aquí en este municipio. El inventario que acabaron de leer ustedes no lo tenía ni yo. Lo que mostraste en el micrositio de la casa del Centro de Historia, o sea, ahí hay tela para cortar, ahí hay todo un microcurrículo para desarrollar, haciendo visitas, haciendo viajes a pie como los hacemos aquí, generando procesos pedagógicos, talleres, una cantidad de cosas que yo creo que es muy importante que todos y todas apropiemos. Perfecto, muchas gracias. Juan Carlos, como no sé de pronto en qué momento se retira, recordarles que este PALE que estamos alimentando acá, si bien ahorita pues hacemos una socialización preliminar, que ya se nos está acabando el tiempo, queda abierto al menos hoy, por si alguien hoy, mañana quiere agregarle alguna cosita, es muy sencillo, ingresan y les agradecería si guardan ese enlace que les compartí ahí del Padlet en el chat, y si, me acordé de algo que puede ser una fortaleza, me acordé de algo, entran y lo metemos, listo. Fotos, videos, cualquier elemento que quieran ahí para alimentar este Padlet, bienvenido. Que yo sé que uno a veces pues se acuerda después de la reunión de cosas o de información que puede ser valiosa, entonces aquí bienvenida. No sé, yo veía la mano levantada de Cristian, qué pena. No, María Teresa también la tiene levantada. Pero primero Cristian sí puede, yo estoy aquí pendiente del chat. Listo, Cristian, dale. Sí, María Teresa. No, Andrés, es que lo que hablas en la anterior pregunta sobre la oportunidad pues de una declaratoria pues de un inmueble, o sea, eso es destruir como, pues para mí es destruir como la historia. Entonces no sabemos de dónde venimos y muy maluco saber dónde vamos a ir. Entonces en los ejercicios que yo tengo pues desde pues como ciudadano,
llevo varias personas aquí, muchos de aquí en Envigado sobre estos sitios y muchos han pasado por, pues han pasado miles de veces y nunca han entrado y nunca se han apropiado de eso. O sea, hay debilidad, es importante el tema de esa comunicación, o sea, de ser como esa oportunidad de difundir enormemente como tal esos procesos de bienes materiales, porque nos acabas de mostrar un enlace de una entidad que es Centro de Historia, ¿cierto? No desde la página, desde un micrositio, desde la administración, nos cuente esa lista de bienes culturales, ¿cierto? Y cómo a través de lo que hacía el compañero Carlos en una cátedra municipal, o sea, eso es fundamental para empezar a apropiar desde la primaria, secundaria y seguir esos elementos donde podemos ir, cuáles son los discursos que debe tener estos sitios, cuáles son las proezas o quiénes estuvieron acá, porque como decía, pues es muy importante que hay un montón de bustos a lo largo del territorio envigadeño y quiénes son todas las personas que están ahí, quiénes no solo es Fernando González ni Débora Arango, sino que hay muchas personas que han incidido en la historia política y cultural del país. Entonces, es importante ese plan de comunicación, esa difusión, apropiarnos pues de estas tecnologías que tenemos ya al alcance, que hasta hay algunas que son gratuitas y cómo esos elementos se pueden, lo bueno e importante pues de otra parte, que tiene una corporación y tiene pues dolientes, pero en Casablanca, ¿cuál es el doliente? Solo la administración. ¿Quiénes otras personas que están dolientes de esa actividad o hay otras entidades? Y lo que nos mencionó pues María Teresa de el resto de bienes que tenemos en nuestro sitio, ¿cierto? Y cómo se apropia y cómo habitamos esos espacios. Muchas gracias, Cristian. Sí, de hecho, algo que nos hemos dado cuenta en todo el ejercicio de mapeo que venimos haciendo de los actores, que como les decía, tenemos hasta el momento cerca de 880 y algo de registros, actores individuales o colectivos, es que hay muchos, hay una cantidad de actores culturales en el municipio impresionante, pero lo que nos damos cuenta es que actúan de manera muy desarticulada. Muchos no conocen a otros. Es decir, pensaría, a raíz también de lo que mencionas, Cristian, pensaría que una debilidad puede ser la falta de articulación entre los diferentes actores culturales del municipio, lo cual de alguna manera impide que se generen sinergias o, ¿cierto? Que se avance, pues que todos marchemos a veces como en el mismo sentido. Hay muchos actores, pero puede haber a veces un poco de desarticulación. No sé si lo ves de pronto un poco así también como una debilidad, como esa falta de actores culturales, que hay muchos, pero falta como alianzas, falta de pronto... Es que eso sucede desde la historia como tal, porque desde el colombiano es muy individualista por todos esos sistemas clasistas, sistemas racistas, esa individualización y regionalismo que ha tenido la historia colombiana, ese centralismo desde Bogotá, que nos ha permitido pues esos comportamientos de no unirnos por esas causas como tal. Entonces, como el tema que hablaban en el anterior, pues en la plenaria pues general, de que no hay como esos dolientes que nos una como una causa grupal, sino que es causas individuales como tal. Entonces, eso es súper complejo, tanto como uno ciudadano como desde la administración, pero sí que empezar a trabajar desde esos pinos, acciones, que esas acciones sean repetitivas, diarias, para generar toda esa acción global que nos permita hacer esas sinergias, esos aliados, porque todo el mundo busca ser su beneficio propio y ya pues el beneficio grupal, ya eso que lo hagan otros, eso es como la idiosincrasia pues, de nosotros como colombianos. Entonces empezar a hacer
acciones que nos permitan hacer esos aliados o esas alianzas como tal. Perfecto. ¿Alguien más? María Teresa. Ya. Yo pienso que una de las debilidades más grandes que tenemos en el tema del patrimonio cultural es la falta de listas indicativas de candidatos a bienes de interés cultural. Que esto se resume pues, o la explicación es prácticamente el inventario. No tenemos un inventario unificado. ¿Cuáles son esos bienes materiales que deben ser declarados como patrimonio? Y también la falta de planes especiales de manejo y protección para cada uno de esos bienes. Tampoco tenemos unas declaratorias y unos registros, bueno, unas declaratorias, el POT nos ayuda a defender como declarado esos bienes, pero debe haber un acto administrativo que declare los bienes como tal, eso nos falta, y nos falta el registro ante las oficinas de instrumento público de esos bienes inmuebles declarados como patrimonio. Pero también yo reconozco que tenemos unas grandes fortalezas y es algunos movimientos como los vigías del patrimonio, por ejemplo, los grupos de vigías del patrimonio, que son grupos de ciudadanos que se han interesado por este tema del patrimonio cultural y también una mesa o el área o el sector, como lo llaman desde el Consejo de Cultura, se llama sector del patrimonio, que es un grupo también de amantes del patrimonio, conocedores del patrimonio, que empiezan a hacer actividades que nos propicien pues como la conservación, tanto el conocimiento, la conservación y la promoción del patrimonio cultural. Frente a entonces, antes de esa divulgación tan importante que todos ustedes establecen, que estoy de acuerdo, primero tenemos que tener inventarios, primero tenemos que conocer realmente entonces qué temas declarados y cuáles posiblemente podemos declarar, para entonces con base en eso, ya bien constituido, bien formado, esos planes especiales, podamos construir la cátedra municipal, que la cátedra municipal en este momento puede estar implementada en algunas instituciones educativas, más falta un trabajo más grupal, que no queden como en actividades sueltas, sino que esté articuladas en un plan, en un proyecto de cátedra municipal que realmente tenga el impacto pues que debe ser. Creo que, bueno, yo creo que otra de las fortalezas que tenemos es la parte arqueológica en Envigado. En Envigado tenemos muchos hallazgos arqueológicos y todos estos hallazgos, la mayoría, tienen una investigación muy exhaustiva con todos los estudios científicos y técnicos que se requieren sobre su contexto, pues. Entonces, para mí eso es una de las fortalezas que se tienen en Envigado. Muy bien, yo creo que ya para ir cerrando y pasar rápidamente un cruce de variables como para sintetizar un poco y poderlo socializar ahora, entonces, bueno, ¿hay alguien que quiera aportar alguna debilidad, amenaza, oportunidad o fortaleza adicional a las que se han mencionado? Yo una cosita, proteger el patrimonio inmaterial alrededor de su cobertura, porque hay algunos que tenemos acá, que se mencionaron anteriormente, que tienen una bomba de gasolina. Entonces eso parece como interesante entonces estudiar y cuál es la oportunidad y cómo negociar con esos otros unidades de negocio productivas que hay alrededor de eso que puedan eh, dañar el patrimonio declarado. No entendí muy bien la parte, es decir, que existen a veces amenazas a bienes patrimoniales por otras construcciones o
que se hacen, digamos, en inmediaciones o algo así, Cris. Exacto. Sí, que puede generar un daño fatal. Perdón, frente a eso que dice Cristian, que me parece muy importante, precisamente los planes especiales de manejo y protección y las fichas en el inventario establecen áreas de influencia. Entonces, cuando nosotros ya tenemos claras esas áreas de influencia, ese entorno no puede atentar contra el patrimonio. O sea, todo ese entorno se debe desarrollar con base en los valores patrimoniales que tiene el bien inmueble. Por eso, de ahí la importancia tanto de los inventarios como de los planes especiales de manejo y protección. Perfecto. Muy bien, entonces yo les propondría aquí un pequeño ejercicio de síntesis. Y es que Andrés, qué pena. Yo quiero decir otra fortaleza que tenemos en este claro, momento. Y es, adelante, María. en este momento hay dos grupos que están por sí solos, están gestionando las dos declaratorias. Entonces son movimientos ciudadanos que están gestionando dos declaratorias. Uno es un grupo que está gestionando la declaratoria de la microcuenca La Yurá y el otro está también gestionando la declaratoria de la arriería. Entonces eso es también parte de la actividad social que necesitamos para el patrimonio cultural. Andrés, tienes apagado el micrófono. Qué pena, una precisión ahí, María Teresa, esa declaratoria de arriería sería sobre la práctica, digamos, simbólica, cultura, pues inmaterial, o serían los caminos. Están articulados con los caminos ancestrales. La declaratoria en este momento se está promoviendo desde lo inmaterial con la arriería, pues como arte, ¿cierto? Y como quehacer del campesino, de algunos campesinos ligadeños, pero articulado con los caminos ancestrales. Entonces también entra la parte material ahí. Perfecto. Bueno, entonces, si quieren, pasamos ya rápidamente a hacer aquí un cruce de variables para que pasemos como a la plenaria. Les voy a recordar rápidamente, bueno, como empezaríamos cruzando primero oportunidades y debilidades, entonces voy a leer las oportunidades que quedaron y las debilidades que quedaron y tratamos de identificar rápidamente algún match entre esos. Oportunidades. Las declaratorias de patrimonio pueden abrir nuevas posibilidades a los involucrados. Los bienes se me quedó en el aire, no alcancé a terminar la idea. Existen actores culturales fundamentales, pero que son invisibilizados. Otra oportunidad es que desde las escuelas se puede construir sentidos de pertenencia y apropiación, que podría resumirse pues como en una cátedra pues, municipal de cultura. Otra oportunidad puede ser la de visibilizar otros actores relevantes en la historia y el patrimonio del municipio, y consolidar el inventario puede ayudar a construir una cátedra municipal que tenga impacto. Están como algunas de las oportunidades que veíamos. Y debilidades, identificamos ausencia de políticas públicas, desconocimiento de los usos y beneficios que puede traer una declaratoria, como la posibilidad que un actor privado compre el bien, las restricciones que se imponen a los propietarios de un bien patrimonial, desestimulan en algunos casos el proceso, se puede volver un encarte, mejorar los procesos de comunicación y difundir los procesos de bienes materiales y patrimoniales, inventario patrimonial del municipio, no hay cátedra municipal sobre cultura, falta de articulación entre los diferentes actores culturales, individualización y regionalismo que hacen parte de la idiosincrasia nacional y colombiana, falta de distancias e iniciativas de candidatos a bienes de interés cultural, falta unificar y consolidar inventario cultural con potencial patrimonial, falta normatividad municipal que regule los bienes patrimoniales y falta un inventario municipal que ya lo mencionábamos arriba. Identifican, digamos, concordancia entre oportunidades y debilidades de estas que mencionábamos. Es decir, alguna de estas oportunidades que puedan ayudar en mejorar alguna de estas debilidades. Por ejemplo, la declaratoria de patrimonio, ¿en qué debilidades de estas nos podrían aportar?
Yo creo que es una de las primeras que mencionaste, Andrés, cuando hablábamos de que la persona, los propietarios pueden estar afectados por la declaratoria, en la debilidad. Listo, pero esa oportunidad puede ayudar ¿en qué sentido? De pronto puede ayudar esa debilidad. Es decir, la declaratoria, el declarar bienes patrimoniales, pues aquí decimos que abre nuevas posibilidades. ¿Cuál de esas posibilidades que están cerradas, digamos, estas debilidades nos podrían aportar? Es decir, una declaratoria de patrimonio puede ayudar en la consolidación pues digamos, las declaratorias patrimoniales. Las declaratorias patrimoniales pueden abrir la oportunidad de generar recursos desde otros ámbitos económicos que pueden favorecer a sus propietarios. Además de que también se pueden empezar a gestionar recursos a nivel territorial, nacional e internacional para la restauración y promoción de esos bienes, así sean privados. Ahí sí se pueden hacer uso de esos recursos públicos. Muy bien. Oportunidades. Decíamos que existen actores fundamentales invisibilizados, es decir, existe la oportunidad de visibilizar actores, puesto que una debilidad, digamos, es la falta de actor, ya lo decíamos que por aquí creo que estaba. Bueno, de pronto se relaciona esa con la falta de articulación entre los diferentes actores culturales. Digamos que en la medida en que los identifiquemos, los mapeemos, los visibilicemos, pues de alguna manera combatimos esa debilidad de la falta de articulación entre actores, o no tendrá que ver, no sé. No, sí lo veo pertinente, sí lo veo muy pertinente. Esta cruce de variables, como ya son las 6, creo que se nos va a quedar corto. Si algo creo que podremos socializar debilidades, amenazas, oportunidades, fortalezas, pero les recomiendo mucho que de pronto hoy o mañana, si pueden, alimenten un poquito más este cuadro. ¿Les parece, compañeros? Y Sí, vamos pasando sí. a otra mesa para de pronto pues no se queden esperándonos. Listo, dale, Andrés, Bueno, gracias. nos Dale, salimos André. Muchas gracias. y nos conectamos en la otra. Gracias, Cristian. Chao. Gracias, María Teresa.